Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. Como nosotros las conocemos, fueron entregadas por Jesús en un monte, como lo dice el versículo número 1 del capítulo número 5, un monte que se desconoce cuál es su ubicación exacta, pero por consecuencia a lo que hemos venido estudiando, que fue el comienzo del ministerio de Jesús, que habitó, como ya lo habíamos dicho, en Capernaum, pues puede ser que estaba cerca a Capernaum. Siguiendo la costumbre que tenían los rabinos, Jesús se sentaba para enseñar. Los discípulos constituían una audiencia superior a los 12 que nosotros conocemos que son nombrados en la Escritura. Es decir, que ya para este momento Jesús tenía varios discípulos que le seguían. Cuando nosotros vemos las bienaventuranzas y las leemos, usted encuentra que comienza diciendo bienaventurados y menciona una cantidad de características, como por ejemplo los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, los que lloran, porque ellos serán consolados, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, los de limpio corazón, porque verán a Dios, los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios, los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por último, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que vosotros. Está hablando de la persecución que tiene el creyente respecto a sus creencias, a su confianza, a su fe, de ser atacado por su propia familia cuando atacan su convicción cristiana, con sus compañeros de trabajo, cuando hay discriminación por causa del evangelio, etcétera. Cosas que no deben extrañarnos, porque aquí Jesús deja claro que son cosas que se van a vivir por causa de Cristo. Ahora, esto son rasgos del creyente. Y en estos rasgos del creyente muestra el carácter del creyente en el reino. En el Sermón del Monte, Jesús muestra esos atributos primarios, si lo podemos llamar así, de la gente que recibe el reino. Y son específicamente, como ya lo leímos, 9 referencias directas al reino las que aparecen en este sermón. Voy a volver a repetirlo. Por ejemplo, son la humildad, la voluntad para sufrir persecución, la atención sincera a los mandamientos de Dios, el rechazo a sustituir la falsa piedad por comportamientos genuinamente correctos, dar prioridad a los valores espirituales sobre los valores materiales y por encima de todo reconocer el señorío de Cristo, obedeciendo la voluntad revelada de Dios. Y cuando digo esto, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, de sus palabras y de las instrucciones que Él deja para que nosotros como creyentes podamos seguir. La autoridad de Cristo espera delegar a los suyos, está destinada a los discípulos dispuestos a aceptar la renovación del alma y la conducta, y por supuesto también renacer en lo que es el perdón divino. Nosotros hemos recibido esa autoridad delegada para que a través de esa autoridad podamos, como ya lo hemos mencionado, predicar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El llamado a vivir y ministrar en el reino está o tiene intrínseca la esperanza de que el fruto y los dones del Espíritu Santo se desarrollan en nosotros. No es algo que viene de la noche a la mañana, es algo que va creciendo progresivamente. Y aquí es donde vemos que el Espíritu es el que da los dones de poder para el servicio del reino. También ya habíamos mencionado eso en una clase anterior. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para
para producir en nosotros esas cualidades, pero cualidades reales de vida, como por ejemplo el amor y un carácter santo que se refleja en las personas que nos conocen para que podamos dar testimonio de Dios en nuestra vida. También me parece interesante que podamos mencionar que esta palabra que usted encuentra, bienaventurados, es una palabra que en el griego se pronuncia como Makarios, que tiene una raíz que es mak, que indica algo grande, algo de larga duración, y preste atención a esto, grande o de larga duración, y se trata de, o es un adjetivo que denota felicidad, ¿no? Está haciendo mención a alguien muy bendecido, digno de ser felicitado. Eh, Esta es una palabra de gracia que expresa regocijo, gozo, satisfacción especial, y que solamente en este contexto es concedido a las personas que, como nosotros, hemos experimentado la salvación. Y aquí es importante mencionar entonces que de acuerdo a esta palabra, a este adjetivo que encontramos aquí, nosotros podemos entender entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Algo grande o de larga duración. Aquí algo grande y de larga duración. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y en esto, vuelvo y repito, es interesante considerar la palabra original, la raíz que se utiliza para mencionar ciertas frases o ciertas palabras en los evangelios o en toda la Biblia. Porque cuando usted entiende el idioma y lo que él significa en el texto, porque el idioma griego, hebreo, arameo, tiene diferentes interpretaciones de acuerdo a la situación que se está presentando. Entonces, aquí, esta expresión de la bienaventuranza, en donde tomamos el significado de algo grande o de larga duración, nos dice, por ejemplo, que cuando los que lloran son consolados, no habla de una consolación corta o pequeña, no, está hablando de una consolación larga. ¿Por qué lloras hoy? ¿Por qué estás llorando hoy? Tu llanto puede ser por falta de economía, tu llanto puede ser por un problema financiero, familiar, etc. Cualquiera sea el problema, vas a ser largamente consolado por el precioso Espíritu Santo de Dios y grandemente bendecido por la acción de Dios delante de quien tú estás llorando. Y aquí me hace recordar este texto, la historia del cantante Redimidos, que contaba que cuando era niño él quería comprarse unos tenis que estaban de moda, los tenis de Michael Jordan, porque un día en la clase una profesora, él levantó los piecitos para descansar, siendo un niño apenas, y dice que la profesora le vio un hueco en el zapato. Era lo único que tenía, el único par de zapatos que tenía. Y dice que cuando ella le dijo eso, avergonzándolo delante de toda la clase, él también sonrió diciendo, no me había dado cuenta, sí sabía, pero obviamente estaba apenado y avergonzado. Desde ahí se propuso una meta, dijo, yo voy a comprarme unos zapatos nuevos, voy a trabajar, me voy a esforzar. Siendo un niño, comenzó a buscar por un lado, por otro lado, para poder trabajar y de esa manera comprarse sus zapatos, y había ahorrado y estaba ya cerca a la meta, le faltaba muy poco para recoger el dinero que necesitaba para comprar sus zapatos, pero la niña, la hermanita, enfermó. Y él pensó y dijo, el único dinero que tengo, que no era poco porque en este tiempo esos zapatos están de moda y costosísimos, dice que él pensó en el papá, cómo se esforzaba para darle a él y a su familia, y dijo que consideró mejor ayudar a su papá porque era un buen padre y merecía la ayuda. Y él dice que habló con el papá y le dio al papá el dinero que tenía ahorrado para poder comprar las medicinas de la niña que se había enfermado, y así su sueño se desvaneció. Pero él mismo, en la canción que cuenta el testimonio que le refiero, dice que 23 años después, dice que él pudo comprarse todos los zapatos que él quería.
de esta referencia, de la referencia antigua, de la nueva, que tenía, si no estoy mal, más de 12 pares de esos zapatos que él quería, que su esposa le regalaba, mejor dicho, que un día sufría y lloraba porque no tenía, pero cuando menos entregó su vida a Cristo, su vida cambió y ahora era grandemente consolado, aleluya, por lo que Dios le estaba entregando. Entonces, esta expresión es digna de poderla entender dentro del contexto correcto de parte de Dios. Por eso la bienaventuranza en la persecución es importante, porque dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Ve? Bienaventurados cuando por mi causa os persigan y os vituperen, grandemente recompensados. Entonces nuestros ojos, ¿dónde deben estar? Que es la intención de estas bienaventuradas, en Dios, en su consolación y en su recompensa para la gloria de su nombre. Ahora, otra cosa que me parece interesante mencionar de las bienaventuranzas es que el versículo 7 habla de los misericordiosos. Los misericordiosos, el emón, en el texto original, hace referencia a las palabras eleo, que significa tener misericordia, pero una misericordia que se complementa con eleos, es decir, una compasión activa, y elemosune, compasión hacia los pobres. Entonces, elemón es una palabra compasiva, ¿no? De simpatía, de misericordia. Es una palabra sensitiva, de empatía, que combina dos cosas que hacen mucha falta: las inclinaciones con la acción, el deseo con actuar, ¿no? Es decir, ay, pobrecito, pero no ayudo. Aquí no hay el emón, aquí no lo hay, ¿no? El emón lo hay cuando dice, pobrecito, voy a ayudarle con un mercado, con una ayuda, con un recurso, lo que sea. Misericordia es combinar todos estos elementos que yo le dije, eh, la simpatía, la compasión, la sensibilidad, la empatía con la acción. No es solamente sentirme inclinado o sentirme movido a misericordia. Hay que actuar en misericordia. Y ese actuar en misericordia, pues, es el que el versículo número 7 habla de que la misericordia que yo doy la recibo grande y largamente. Y otro que quiero mencionar, así en nuestro estudio, por supuesto, que tratamos de hacer lo más claro posible, pero entendiendo que como el texto es bastante amplio, pues lo estamos tratando de resumir lo más posible. Es que el versículo 8 habla de limpio corazón, cataros, cataros corazón. Esto habla de sin mancha, puro, sin contaminación. Ojo, sin contaminación. Tiene tres descripciones muy interesantes, ¿no? La primera de ellas de cataros es la limpieza física. Esa es la primera. La segunda, la pureza ceremonial, y la tercera, la pureza ética. Y en este primer sentido de la pureza física, pues habla sobre todo de esos encuentros que Jesús tuvo con esos fariseos que ya hemos mencionado, en la que estaban más preocupados que se lavara las manos, que hiciera esto, pura apariencia, ¿no? Y aquí Jesús ataca en muchos aspectos la apariencia de los fariseos, que hablaban de limpieza y de pureza y de una cantidad de cosas, pero por dentro, como Jesús mismo lo describe, haciendo una paráfrasis, sus corazones eran podridos, porque incluso los llega a comparar a sepulcros blanqueados. Entonces, esta pureza física aquí la describe Catarro. La segunda, la pureza ceremonial, ¿no? Esta pureza ceremonial también el Señor Jesucristo en más de una ocasión hizo referencia a ella. Y no hizo referencia pues para de pronto como que ponderarla mucho, sino que todo lo contrario, lo que está haciendo Jesús es decirle a esta gente: mire, ustedes tienen mucha pureza física, mucha pureza ceremonial, pero lo que están haciendo es todo lo contrario, o sea, con sus acciones
es como si ensuciaran todo lo que supuestamente están limpiando. Y la última, que me parece la que sí debemos considerar, es la pureza ética. Esta pureza ética es una pureza que a nosotros nos está hablando de la forma correcta como debemos comportarnos, la forma como nosotros debemos actuar delante de las personas que nos conocen. Eh, porque, de hecho, Juan capítulo 13, versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y este episodio es cuando Jesús lava los pies de los discípulos, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Aunque hace la aclaración de no todos por aquel tema ¿no? del traidor. Pero aquí Jesús está hablando, mire, la pureza ética nos habla a nosotros de que Jesús nos limpió con su preciosa sangre. Pero al mismo tiempo, Jesús nos dejó instrucciones de vida que debemos considerar y están justamente en estos evangelios. La sangre de Jesús limpia todo pecado, porque el pecado contamina y corrompe todo. Ahora, aquí surge la pregunta, ¿no? Y es que, ¿es posible vivir en santidad? ¿Es posible realmente vivir en santidad? Y respecto a este tema, yo sí quisiera profundizar un poquito. Porque si no fuera posible vivir en santidad, pues Dios no lo hubiera dicho. Él dice, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Y ser santo, pues dentro de su correcta interpretación es ser separado para Dios. La santidad define lo que es la propia naturaleza de Dios y ser apartados para Dios, pues nos hace santos. Las buenas obras, hay que aclararlo, como ya lo he dicho también en otras ocasiones, incluso a la congregación, no nos hacen santos, somos hechos santos por medio de la fe en Cristo y también por fe somos salvos. Es imposible para mí, imposible para mí ser santo. Por eso yo soy santo, porque Él se hizo santo para que yo en Él fuera santo. Poco a poco, mientras crecemos y vivimos en el Señor, nos vamos a parecer más y más a Él. Si nosotros ponemos nuestra vista en Jesús, pensamos en Jesús, estudiamos su vida, oramos a Jesús, buscamos seguir su ejemplo, pues la consecuencia va a ser parecernos más a Él. Yo creo que vamos a comenzar a actuar, a pensar como Él y nos vamos a acercar más a ser como Él porque simplemente nos vamos a querer parecer a Él con este tipo de acciones. Comenzamos a pensar y actuar como Él en el momento en el que lo conocemos y solo lo conocemos leyendo su palabra y buscando su presencia. Yo creo que esta es la verdadera santidad. El habernos apartados para Él implica que yo dedico tiempo. Por eso santidad es ser separado, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado hace un momento. El ser apartados nos dice a nosotros que yo tengo que sacar más tiempo para aprender de Él que cualquier otra cosa. Desafortunadamente, en un mundo tan acelerado y tecnológico como el que vivimos, pues la gente dedica más tiempo a la diversión, el ocio, la procrastinación a través de las redes, de los sistemas informáticos, que a apartarse como debe ser la naturaleza de los santos para Dios. Porque la naturaleza del santo y el vivir en santidad, y escuche esto, no significa yo no me voy a equivocar. Somos pecadores, todos los días pecamos, lo dice la Biblia, no hay nada que hacer. Pero el vivir en santidad me está diciendo a mí que mi prioridad debe ser separarme para Dios. Debe ser buscarlo cada día más, anhelar estar más separado con Él. Escúchalo, separado con Él. Es decir, apartarme a mi lugar secreto para encontrarme con Él, con mi Maestro, con mi Dios, con mi Rey, con mi Señor. Aprendiendo, como ya lo dije de Él, queriendo ser como Él, escuchando su palabra a través de la Biblia. Eso es verdaderamente para mí lo que significa santidad. Ahora, si nosotros somos cristianos y realmente nos separamos para ver cuál va a ser la evidencia,
dentro de unos años, pues usted se va a dar cuenta que va a ser completamente diferente a como es hoy y que va a ser más como es él. Lo que usted quiere, sus deseos, sus anhelos, cada día van a ser más elevados, pero en visión a lo que él quiere para su vida. En la medida en la que usted se acerca a él, sus motivos, sus deseos, ya van a ser menos hacia lo carnal, hacia darle el placer a lo que la carne desea y más a lo que Dios desea. Por eso bienaventurados nos dice que pues vamos a alcanzar cierto grado de pureza en esta vida, pero ella viene de Dios y solamente podremos tenerla a medida que crezcamos en la fe y nos acerquemos, nos apartemos cada día más para Él. Aunque la perfección pues no se va a alcanzar obviamente completamente en esta vida, sí debemos buscarla y aspirar en el tenerla en todo momento, en la forma que actuamos, que hablamos, porque nuestra madurez cristiana y nuestra santidad, eso debe formar parte de hijos de Dios responsables y comprometidos con nuestro Señor. La santidad también es una cosa práctica, ¿no? La madurez en la santidad la podemos ver cuando nosotros entendemos la visión global del Padre para transformar un mundo herido y naufragando como el que nosotros vivimos. Entonces, santidad es más que procurar yo ser perfecto como lo querían procurar los fariseos. Santidad va más a que yo entienda que separándome para Él, con Él, ¿lo entiende? Yo voy a crecer cada día a ser más como Él es, para la gloria y para la honra de su santo nombre. Esta debe ser la meta del creyente. Y si nosotros logramos llegar a esta meta, no me cabe la menor duda que nuestro carácter correcto, caminando en el reino de Dios en nuestra vida, pues nos va a llevar a la conclusión de este versículo 12 en el sermón de las bienaventuranzas. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.